Ecos de un paisaje. ¿De qué se trata? ¿Qué es? Bueno, Ecos de un paisaje es una obra de coautoría que hicimos con Gustavo, ahí en el sótano de la Casa de los Gobernadores, una instalación de sitio específico. Ahí, punto. Punto, O explícame. paréntesis. Ajá. Instalación de sitio específico. ¿Qué es eso? Perdón. Bueno, una instalación de sitio específico es una obra donde nos apropiamos del espacio y bueno, la obra está pensada en ese determinado lugar. Obviamente la instalación se puede llevar a otro espacio, pero el espacio dialoga con los elementos y el montaje que hicimos, más el sonido y todos los elementos que hacen a la obra. ¿Y cuáles son esos elementos? Elementos. En realidad, Elementos. sí. Esta muestra o esta instalación surge después de un recorrido, digamos. O sea, Sí. esto que decía Mauli, si bien decidimos este espacio, bueno, en realidad presentamos un proyecto que fue aceptado por el Ministerio de Cultura para ese espacio a principio de año. Era algo que nosotros veníamos trabajando hace cerca de 2 años, de manera personal, cada uno un recorrido sobre el acercarnos a la cerámica prehispánica y con técnicas prehispánicas, con nuestro barrito, como decimos nosotros, con la arcilla que podemos cosechar de nuestro río. Y ese recorrido que vinimos haciendo y que en realidad fue conjunto, porque en realidad Mauli comenzó en el taller de Juliana Frías, que es la curadora de la muestra, me invitó y bueno, empezamos a transitar este camino. Y nos encontramos en un punto de común, que fue ese punto de encuentro sobre lo que cada uno estaba trabajando. Yo quiero que hable Mauli ahora, porque si no me hablo todo yo. No, yo cuando comienzan a hablar, digamos, es para recuperar esto, no solamente una instancia de instalación, sino con un diálogo con los elementos que nos rodean. Algo de lo que estabas planteando, Gusti, que tiene que ver con sus diálogos individuales, con la materia prima para provocar un objeto o un hecho artístico, ¿no? Entonces, eso crea una instancia donde uno puede encontrar en la instalación mucho del recorrido de ustedes, ¿no, Lau? Sí, es como que nos apropiamos del paisaje a raíz de, bueno, de este transitar, del recorrer el paisaje, porque por lo que decías, los elementos que aparecen en la instalación son la tierra, la arena, el barro local, la ceniza, como que recuperamos elementos del paisaje, no para replicarlo, sino para contar de otro modo una problemática, que es el concepto un poco que atraviesa la obra, a partir también de estas producciones que fuimos haciendo y trabajando, a partir del barro local, como dijo Gustavo, técnicas prehispánicas, también yo incorporo técnicas de la cultura andina, fue un trabajo también de investigación. Entonces, sí, una obra que no solamente habla de lo que está presente en materia dentro de la obra, sino también de lo que está ausente. Digo, creo que hay una presencia perdón, muy fuerte de lo que no está. Y creo que eso es lo que lo hace mucho más poderosa la obra en sí. Digo, sumergirse en el universo de la imagen del barro, de las cenizas, de la tierra, en esta construcción espacial que realizaron, acompañado con un sonido que te va llevando también en este recorrido, al mismo tiempo te lleva un montón de cosas que no están ahí en la obra, pero que sí me parece que es lo que en las intenciones de la construcción se intentó revalorizar, que es la cuestión del medio ambiente y toda la problemática que hoy nos acusan. Sí, yo creo que, bueno, en realidad las búsquedas personales o individuales comenzaron desde otro lado, ¿no? Desde de esto, de realmente una búsqueda. En mi caso, yo me acerco a la cerámica y al barro local desde el diseño, porque, bueno, ya lo he comentado, mi búsqueda pasa por encontrar materiales locales para poder trabajar en diseño, y junto con Mauli nos encontramos
con un río que estaba con su caudal muy bajo y que nos ofrecía y nos regalaba ese material con el que podíamos trabajar, que en épocas normales, como se le llamaba en un momento, solo en septiembre se podía cosechar arcilla. Y nos encontramos en medio de la pandemia con que todos los días podíamos ir si queríamos a buscar, pero era por eso, porque el río había perdido la mitad de su caudal. Un bien, un recurso no renovable. Es por eso que hablaban de lo ausente, de los elementos que no estaban. Exacto. El agua. Exactamente, el agua que se fue. Y en este caminar y en este recorrido, Juliana Frías, digamos, en su acompañamiento, le llamamos, para nosotros esa curaduría fue todo un acompañamiento de hacernos encontrar también con esto, con todo su trabajo de años de la investigación sobre la materia prima y las técnicas, nos hace notar este hecho tan fuerte y nos compromete a hacer lo que hace el arte. Yo creo que el arte tiene que ser, en este caso, disruptivo y mostrar de repente, hacer un hito y un llamado de atención, porque a nosotros nos atravesó eso, ¿no? Podemos detenernos un momento y contar de manera muy sintética, aunque no es posible, con la historia de las personas, con el recorrido de las personas y menos aún con la carrerotota que tiene Juliana Frías, pero me parece importante detenernos un momento en contar quién es Juliana para Santa Fe, para la antropología nuestra de la cerámica, de la cultura originaria, porque también tiene que ver con el recupero de técnicas, ¿no? Sí, bueno, Juliana, yo la conozco porque fue profe mía en la escuela Mantovani cuando era estudiante. Ella se estaba recibiendo. Bueno, es una maestra, ceramista, fue directora, porque ahora hace poco que ya no lo es, del taller municipal de La Guardia, por muchos años, muy comprometida con el hacer, con las técnicas, investigadora. Y bueno, a raíz de que comenzó a dar talleres en su casa, es que ahí llegamos con Gustavo para trabajar y bueno, y muy generosa en toda la transmisión y los conocimientos. También hicimos un horno para cocinar nuestras piezas, porque era un poco ponernos en la piel del originario, de buscar el barro, de construir el horno. Y el compromiso, ¿no?, que tenían esas personas con el medio ambiente, ¿no?, con el planeta, que es un poco lo que tratamos de destacar en esta obra de manera simbólica, con distintos elementos a través de la metáfora. Chicos, ¿hasta cuándo? Perdón. No, es que hablan y siguen abriendo, porque hay una cosa que tiene que ver con... Nosotros abrimos el programa hablando de cuidar los recursos. Sí, del medio ambiente. Y los pueblos originarios, no solamente cuando nosotros el 1 de agosto hacemos lo de la Pachamama y bendecimos a la tierra y demás, es simplemente un rito que ha quedado como medio lavado, pensándolo en la cosmovisión y el vínculo que tienen realmente los pueblos originarios con la Pacha, ¿no? Y ese diálogo como parte y elemento simplemente integrador, y tiene que ver con la editorial con la que abrimos el programa, donde justamente somos una sociedad que nos pensamos por fuera de la Pacha, y ustedes en Ecos proponen volver a pensarse como parte de esa parte y no ser justamente un eco. Claro. Sí, recuperando, ¿no? Sí. Recuperar las técnicas, recuperar la materia prima y recuperar esa cultura, ¿no? Y claro, en realidad tiene mucho de ver y de encontrar, así como el recupero de lo natural y de lo orgánico de la naturaleza, como a través de la mirada del hombre o la impronta del hombre deja esa cultura y convive con el resto de cosas, ¿no? Pero cómo debería convivir y cómo se termina siendo, digamos, un ida y vuelta, ¿no?, de esto de los elementos.
digamos, en la instalación mostramos ese proceso, pero mostramos una mirada con un toque esperanzador, pero como dice algo del texto curatorial, de lo que se podría ver a lo mejor en un museo dentro de 50 o menos de 100 años, dice la curadora, un gajo de terreno totalmente petrificado o sin río. ¿Qué pasaría si el agua no está más? Claro. Impactante. Sí. Ecos de un paisaje, una invitación para disfrutar ver y los para domingos. creo que es una invitación básicamente a la reflexión. Bien. Básico. Sí. Se podrá recorrer los domingos de octubre, noviembre y diciembre. 3 meses. 3 Sí, meses. Qué 3 bueno. De 16 a 20 horas los domingos en la Casa de los Gobernadores. Qué bueno. Sí, queríamos invitar, Excelente. vamos a pasar después, pero Sí. el domingo 23 Bien. vamos a hacer junto con la curadora un conversatorio en el espacio Bien. junto a la obra. Así que bueno, después seguramente vamos Sí, a en invitar. torno al proceso creativo y a estos 2 años hasta que arribamos a esta instalación que, como dice Marce, la obra es para interpelar, para preguntarse y para reflexionar. Bueno, los domingos, 4 de la tarde, allí. Gustavo Beders y Laura Pasiti, muchísimas gracias.